Muy bien, pues buenas tardes a todas y a todos. Es un placer poder clausurar esta interesante y clave jornada dedicada a la inteligencia artificial. Lo primero que me gustaría es dar las gracias a la Autoridad Laboral Europea en la figura de su presidente por haber elegido Madrid para llevar a cabo esta actividad. Creo que tenemos una relación muy fluida con la agencia europea y enhorabuena por estos primeros 5 años de funcionamiento, donde yo creo que con la pandemia y con todos los elementos por medio, pues se ha conseguido poner en funcionamiento una agencia que es decisiva para el funcionamiento de Europa y para la movilidad de las personas trabajadoras. Yo creo que seguramente la autoridad laboral europea es uno de los elementos que justifican una Europa social útil a sus ciudadanos, donde la realidad de la movilidad sea verdadera y no una mera ficción. Y yo creo, Cosmin, además te quiero dar la enhorabuena por haber creado este clima de confianza entre el conjunto de países que están apoyando la Autoridad Laboral Europea. Creo que has hecho una magnífica labor y, desde luego, puedes contar con la colaboración del Ministerio y del Gobierno español, que son, pues, no sé cómo decirte, entusiastas de la existencia de una autoridad laboral europea, hasta tal punto que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social Española, cuya directora nos acompaña, tiene una unidad específica destinada a las relaciones con la Autoridad Laboral Europea, que yo creo que está dando un magnífico resultado. Hemos creado una red de expertos para analizar la movilidad en el ámbito europeo y hemos colaborado de manera muy activa a través de EURES en las campañas de la Autoridad Laboral Europea, la de trabajos de temporada. Creo que también, creo recordar, en Madrid fue presentada esta iniciativa y lo haremos, como no, en la de trabajos en el sector de la construcción. Así que enhorabuena por el trabajo que estáis realizando, que es de verdad encomiable. Has desplegado la autoridad en un momento muy complicado con la pandemia de por medio y, desde luego, puede seguir contando con el Gobierno español y, en concreto, con el Ministerio de Trabajo y Economía Social para seguir avanzando en este proyecto magnífico. Bueno, la oportunidad de que la Autoridad Laboral Europea dedique en Madrid una jornada a la inteligencia artificial creo que está fuera de toda duda. Yo creo que este es un debate. La vicepresidenta segunda del Gobierno, que por cierto te pide disculpas, os pide disculpas por no haber podido clausurar esta jornada, pero le coincidía con un viaje internacional que le hacía imposible estar hoy aquí presente en Madrid como hubiera sido su deseo. Suele decir que cuando hablamos de nuevas tecnologías, de inteligencia artificial o cuando hablamos en general del impacto de todas estas relevantes avances tecnológicos en el mundo laboral, hablamos de un debate puramente civilizatorio. En realidad, lo que estamos intentando decidir es si la tecnología va a ser un elemento de avance en derechos sociales o en derechos laborales o, sin embargo, si va a constituir no sé cómo decir, la excusa para regresar a una especie de mercado de trabajo del siglo XIX, ¿no? Yo creo que está claro que frente a esta irrupción de la inteligencia artificial hay dos elementos que debemos descartar con igual intensidad. El primer elemento es no podemos convertirnos ahora en una suerte de ludistas tecnológicos que eviten todo este avance con tal de mantener las estructuras del mercado de trabajo tal y como las hemos conocido. Por lo tanto, yo creo que bienvenida sea la inteligencia artificial, bienvenido sea el impacto de las nuevas tecnologías en el ámbito laboral, que nos ofrecen una enorme oportunidad. Nos ofrecen, por cierto, una enorme oportunidad también para trabajar desde el punto de vista de las inspecciones de trabajo y seguridad social, porque nos van a permitir incorporar a ese funcionamiento los algoritmos, las nuevas tecnologías, la automatización del proceso de datos. Aquí la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en España está dando grandes pasos en esa dirección. Hemos automatizado la capacidad de incidir en algunas operaciones, como las que tienen que ver
con la Seguridad Social, estamos empezando a usar algoritmos para descubrir determinados comportamientos infractores o hemos aliviado de alguna manera la carga de los inspectores a través del uso de la herramienta de lucha contra el fraude, que nos ofrece mucha capacidad predictiva y de concretar de manera preventiva dónde se resuelven, dónde se producen infracciones. Por tanto, la tecnología es bienvenida, nos ofrece grandísimas oportunidades y, lejos de rechazarla, creo que hay que incorporarla al mundo del trabajo y hacerlo, además, con entusiasmo y con la garantía de que podemos operar dentro de esa tecnología con derechos laborales y con derechos sindicales y con derechos humanos en general. Y el otro elemento, igual que debemos rechazar el ludismo tecnológico como la forma de hacer frente a la irrupción tecnológica en el mundo de trabajo, yo creo que la otra reflexión que me gustaría hacer, que lejos de catastrofismos, tampoco creo que vaya a haber un enorme impacto en términos de desaparición del trabajo tal y como lo conocemos, ¿no? Hace pocos días hemos reconocido este informe del Fondo Monetario Internacional que se dedicaba precisamente al impacto de la inteligencia artificial en el mundo del trabajo. Ahora diré algo al respecto. Pero lo que sí creo es que si ustedes echan la vista atrás, el fin del trabajo, en la famosa expresión de aquel ensayo de Rifkin, lleva pronosticándose décadas, casi me atrevería a decir siglos. De hecho, no ha habido cambio tecnológico de envergadura que no haya ido acompañado de una especie de premonición distópica que acabaría con el trabajo. Bien, yo creo que la inteligencia artificial no acabará con el trabajo, sino que cambiará la fisionomía de ese trabajo. Y eso va a exigir de todos nosotros, en primer lugar, una gran inversión en capacitación. Yo creo que el Año Europeo de las Competencias, que acabamos de dejar atrás, no es casual que haya sido así, porque yo creo que la transición digital tiene que ser gobernada sobre todo desde la formación y tiene que ser una transición absolutamente justa. Y para que esa transición sea justa, no solo tenemos que invertir en formación, sino que yo creo que hay que tener claro que no podemos permitir una suerte de anarquismo tecnológico. Yo creo que en ese informe del Fondo Monetario Internacional hay un mensaje muy claro. Es que necesitamos una regulación fuerte. No es posible dejar que la inteligencia artificial o el impacto de los algoritmos sobre el trabajo sean ajenos a una cultura de la regulación. Es necesario caminar en pos de un humanismo tecnológico que deje fuera de juego estas ideas de que la tecnología o la inteligencia artificial no pueden ser objeto de regulación. Claro que pueden ser objeto de regulación. En España hemos hecho un esfuerzo enorme por ejemplo, intentar garantizar que dentro del reparto de plataformas digitales se garantice la laboralidad del vínculo. Hemos establecido una presunción fuerte de laboralidad para garantizar que cuando alguien trabaja sometido a algoritmos, esos algoritmos no impiden la correcta calificación de la relación, en este caso como relación laboral. Algo, por cierto, en lo que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social española había sido pionera a través de toda una serie de investigaciones y actuaciones que ya nos habían dejado claro la naturaleza laboral de estas relaciones. Esta es la forma de garantizar los derechos laborales del siglo XXI a la tecnología del siglo XXI, porque si no, insisto, lo que se producirá es una especie de regreso al pasado, un uso de la tecnología para desmontar nuestros sistemas de relaciones laborales. Y este es un debate profundamente europeo. Es un debate, digamos, donde Europa también se sitúa ahora en la encrucijada. Todos ustedes saben, y lo saben bien, que Europa debate ahora, y lo hace en condiciones de extrema dificultad, cómo regular las plataformas digitales en el conjunto del continente. Yo creo que hay una propuesta de directiva que está siendo me atrevo a decir, yo creo que es una de las negociaciones seguramente más complicadas, o por no decir el expediente más complicado de todos los que se han llevado a cabo últimamente. Como saben, la presidencia española intentó impulsar de manera muy clara y fuerte este expediente de plataformas y ahí estamos atendiendo a este, debate civilizatorio. ¿Cómo van a ser las condiciones de trabajo en el ámbito de las plataformas digitales que son susceptibles, por otra parte, de abarcar
cualquier tipo de actividad o cualquier tipo de trabajo. Yo creo con sinceridad que había una propuesta inicial de la Comisión, que ustedes conocen, que era una propuesta que se movía en el ámbito correcto, en un ámbito ambicioso, en garantizar una presunción que fuera eficaz, que diera a las autoridades laborales la capacidad de mejorar de manera concreta las condiciones de trabajo de los trabajadores y las trabajadoras de plataformas, pero fue una propuesta, la de la Comisión, que fue, lo tengo que decir así, porque ya saben que España fue precisamente muy crítica con esa posición, fue intensamente devaluada por el Consejo. Yo creo que la propuesta que sale del Consejo es una propuesta que no garantiza y que no consigue garantizar derechos equilibrados en el ámbito de las plataformas. España, durante su presidencia, hizo un gran esfuerzo por mantener su posición institucional, que era acoger la posición del Consejo y avanzar con el otro colegislador, que en este caso es el Parlamento Europeo. Como saben ustedes, alcanzamos un acuerdo en trílogos que finalmente pues, no fue secundado por el Coreper, pero ese acuerdo en trílogos creo que marcaba una clara y un claro equilibrio entre el desarrollo de nuevos empleos de la mano de las plataformas digitales y la garantía de los derechos laborales a través de dos instrumentos imprescindibles. Por un lado, una presunción de laboralidad eficaz que de alguna manera exima a los trabajadores de un tortuoso recorrido procesal para demostrar la laboralidad del vínculo y que además dé juego a las autoridades laborales y en concreto a las inspecciones de trabajo y seguridad social nacionales y que además garantizará reglas de transparencia algorítmica que al menos garanticen la supervisión humana de todas las decisiones con repercusión laboral. Porque yo lo que creo es que es imposible, no es de recibo, que alguien pueda verse afectado en sus condiciones de trabajo o empleo por decisiones puramente automatizadas que carecen de cualquier supervisión humana. De hecho, bueno, pues todos conocemos esa sentencia tan divulgada, ¿no?, del Tribunal Italiano de Bolonia, donde un algoritmo castigaba impunemente a aquellos que ejercían el derecho fundamental a la huelga o a aquellos que enfermaban y, por tanto, no tenían una presencia continua en el trabajo. Quiero decir que es evidente que el mundo de las relaciones laborales puesto en manos de algoritmos es un mundo que es incapaz de respetar los derechos laborales. En España nosotros también hemos introducido, como saben, una regla de transparencia algorítmica que permite a los representantes de los trabajadores tener acceso a los algoritmos con impacto en las condiciones de trabajo, pero esto supone también un gran reto para las organizaciones sindicales, un gran reto para las organizaciones patronales. Debo decir, por cierto, que en muchas ocasiones las propias empresas que utilizan algoritmos para la gestión cotidiana de sus relaciones laborales no conocen cómo esos algoritmos se están en la práctica funcionando porque pertenecen a otras empresas que no desvelan el funcionamiento de esas reglas internas y, por tanto, esto es un gran reto también para las inspecciones de trabajo y seguridad social a la hora de comprobar si el acceso o no a esos algoritmos está teniendo lugar por parte de los representantes de los trabajadores. En todo caso, yo creo que, lejos de visiones apocalípticas o excesivamente pesimistas, es decir, que no cunda también un cierto pesimismo tecnológico, creo que esta es una gran oportunidad para renovar las instituciones laborales, es una gran oportunidad para renovar nuestros lugares comunes sobre los ordenamientos del trabajo en Europa, es una gran oportunidad para las inspecciones de trabajo y un funcionamiento más eficaz, para una autoridad laboral europea que cuente con un despliegue tecnológico que le permita hacer frente a los grandes retos y, por lo tanto, lejos de estar en disposición de esta especie de, ¿cómo podríamos decir?, el apocalipsis now de la inteligencia artificial, yo creo que lo tenemos que tomar como un fuerte optimismo, como el mecanismo para renovar nuestras instituciones laborales y como una fórmula clarísima de que las inspecciones de trabajo y seguridad social avancen también de las manos de las nuevas tecnologías. Y yo creo, con sinceridad,
que Europa tiene que dar un paso firme. Yo le he deseado a la presidencia belga que avance todo lo posible en la Directiva de Condiciones de Trabajo en Plataformas, que de alguna manera tenga en cuenta que en ese debate civilizatorio no caben pasos atrás. Porque si a Europa lo que ahora le dice al mundo es que la manera en la que van a operar las nuevas tecnologías es desarmando los derechos laborales que tanto tiempo hemos tardado en conquistar, ese es el mensaje claramente equivocado que no nos podemos permitir. Yo creo que es necesario garantizar las reglas de la laboralidad en las plataformas, garantizar el acceso a la transparencia, el acceso a los algoritmos, garantizar el funcionamiento de las organizaciones sindicales en este nuevo mundo, la supervisión humana del impacto en la tecnología y, por lo tanto, que ningún algoritmo decida por sí mismo, si es que esto es posible, que alguien puede ser castigado por ejercer los derechos humanos laborales. Entonces, creo que charlas como esta, conferencias como esta, querido Cosmin, que, insisto, te agradezco que hayas elegido Madrid para hacerla, pues son decisivas, son claves para avanzar en ese trabajo con derechos del siglo XXI, que ya no es un trabajo del futuro, sino es un trabajo del presente, y no hay otra manera de entender ese trabajo, insisto, que garantizando también en los espacios tecnológicos los derechos, porque, y con esto termino, no habrá de aquí a unos años ningún puesto de trabajo inimaginable que no tenga, que no goce, que no tenga ningún impacto tecnológico. Todos los trabajadores, hagan las tareas que hagan, tendrán que lidiar con la tecnología. Tenemos que garantizar que esas transiciones sean justas, que sean apoyadas a través de la formación, la recualificación, pero también a través de ordenamientos laborales eficaces que garanticen los derechos laborales en esos nuevos entornos. Porque, con esto termino, el futuro del trabajo, en ese lema que tanto me ha gustado a mí siempre de la Organización Internacional del Trabajo, no es el futuro que determinará un algoritmo, sino será el futuro del trabajo que nosotros queramos, porque afortunadamente, y con esto termino, el destino del trabajo, el destino de la tecnología está en nuestras manos, porque si no lo estuviera, lo que estaríamos hablando es claramente de que la democracia ha perecido, y eso no va a ocurrir, porque vamos a garantizar que también en el ámbito de las nuevas tecnologías las decisiones democráticas tomadas por la ciudadanía sean las que gobiernen esos procesos. Así que yo no quiero abusar más de la palabra en este momento. Vuelvo a agradecer a la Autoridad Laboral Europea esta charla, que ha sido del mayor interés, y vuelvo a ofrecerte, Cosmin, la colaboración del Ministerio de Trabajo y Economía Social español y de su vicepresidenta segunda del Gobierno, que le hubiera gustado estar aquí, para seguir avanzando en la Autoridad Laboral Europea. Y, desde luego, me gustaría también, si me lo permites, agradecer a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social española el grandísimo esfuerzo que hace también por ser una inspección no solo española, sino también europea y, por cierto, también latinoamericana, pero nuestro compromiso con Europa es firme y nuestro compromiso con una Europa que gobierne a través de los derechos el impacto de la inteligencia artificial todavía más. Muchísimas gracias a todas y a todos.